movimiento. En movimiento. El programa de la Escuela de Educación Física y Deportes y Radio U. En movimiento. 5, 4, 3, 2, 1. Todo sobre el movimiento humano y la salud. En movimiento. Así es, seguimos acá en el programa oficial de la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR. En movimiento desde San Pedro, con un día perfecto para ir a hacer algo, salir a caminar con el perro, con el perico, con lo que sea que tengan ahí, pero salgan a hacer algo el día de hoy. Conversamos sobre el estado nutricional en preescolares y sus implicaciones para su futuro como adultos, sin antes agradecerles a Ángel Quesada, a Erika Gómez, a Walter Quiroz y a Will Calvo que han compartido con nosotros esta publicación que hemos hecho en la mañana del día de hoy. Como les dije, nos acompañan acá en la cabina de radio el profesor Juan Diego Zamora. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Salud INISA y docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de acá, de la UCR. Profe, de nuevo, saludos, ¿cómo está? Muy bien, Jonathan. Saludos de nuevo a todos los amigos que nos escuchan regularmente los días sábados, aquí a los amigos presentes y a todas aquellas otras personas que están en contacto a través del Facebook u otras redes sociales. Así es, el profesor Juan Diego nos expondrá hoy los resultados de un reciente estudio que fue realizado por él y por la doctora Adriana Lacle Murrar, que también es investigadora del INISA. Si nos cuenta, profe, ¿por qué es que decidieron realizar este estudio sobre el estado nutricional de los niños y niñas en edad preescolar? Bien, si recordarán, hace 15 días en un programa que estuvimos aquí exponiendo sobre la condición del nivel del gasto energético y actividad física en la población, una muestra de escolares, debido al proceso y protocolo del procedimiento para los permisos, del estudio, etcétera, consideramos en los centros educativos también obtener los permisos de niños de edad preescolar, para ver algunas relaciones que se podrían identificar con respecto al estado nutricional, composición corporal y el gasto energético, entre otros. Más que estos niños de edad preescolar pasarían luego a una etapa de la escolaridad. Esa fue una de las razones, y también para identificando cuál era la conducta alimentaria, composición corporal y posteriormente el gasto energético de estos niños que se encontraban en una etapa y posteriormente iban a ingresar a una nueva etapa de desarrollo. Así es, ¿en qué básicamente consistió este estudio? El estudio fue muy básico, fue muy sencillo, era evaluar el estado nutricional por medio de antropometría. Se llevaron a cabo las mediciones básicas, peso, talla. Se calcularon los indicadores, talla para la edad, el IMC. Se utilizaron las tablas y curvas de crecimiento propuestas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y de ahí se sacaron los puntos Z para la ubicación de estos valores con respecto a los estándares internacionales de desarrollo. ¿Cuál fue la población que participó en ese proceso? Consideramos que la población fue pequeña, fueron 100 varones, 100 niños, y 100 mujeres, 100 niñas, en total 200, cuyas edades estaban comprendidas entre los 5 años y 6 años 11 meses exactos. 5 años y 11 meses. 6 años 11 meses. 6 años. De 5 a 6 años 11 meses. Cuando empezaron a hacer el estudio, pues cuando se trabaja con niños de esa edad siempre es como un poco más complicado por el permiso de los padres, ¿verdad? O todas esas cuestiones. Cuando llegaron a hacer el proceso de evaluación, ¿cómo se comportaron los papás de los niños? Cuando ustedes les explicaron qué era el proceso, qué era la investigación, ¿cómo se comportaron ellos? En realidad, a través de las experiencias de los proyectos que hemos desarrollado, la Universidad de Costa Rica se encuentra a la vanguardia en este país en proyectos de investigación, proyección social, entre otros. Hemos notado que la población adulta, o en este caso los padres de familia, cuando reciben una buena
inducción, una buena información por parte, en este caso, los investigadores que representan esta universidad, hay una muy buena acogida. Claro, fue un proceso en el cual primero se visitaron los centros educativos, se compartió con coordinadores, directores, docentes, la propuesta, los beneficios que iba a tener estos resultados a nivel nacional, a nivel institucional, en este caso para la universidad, a nivel de la institución que nos facilitaba los permisos, e individualmente el informe que se brindaba a cada padre de familia. Se convoca una reunión con los padres de familia, incluyendo a los niños, para que los niños ya fueran partícipes de una información básica de lo que iba a realizarse. Esta inducción facilitó el comportamiento de los niños, no hubo ningún problema. Al inicio, como cualquier niño pequeño, surgían preguntas: ¿qué es este aparato? ¿Eso duele, pica, molesta? Y luego, cuando iban pasando, ellos mismos iban informando a los demás amiguitos, compañeritos o demás niños que no era nada que causara un temor, y más bien fue un proceso ameno. Siempre, eso sí, con el acompañamiento de los padres. Sí, siempre es algo nuevo, una experiencia nueva para ellos. Hablando de eso, de que ustedes se evaluaron, ¿qué fue lo que les evaluaron y cómo se lo evaluaron? Se midieron peso, talla. A partir de estas variables y con el cálculo de la edad y meses, se sacan los famosos puntos Z y se identifican en las curvas de crecimiento propuestas por la OMS para los indicadores de la talla para la edad, y con respecto para calcular la ubicación, o más bien la identificación del peso con el índice de masa corporal, y por medio de esto podíamos identificar qué porcentaje de los niños tenía una baja talla, una talla adecuada o estatura, o estaban un poco por encima del promedio de la estatura, y con respecto al peso para ubicar bajo peso, peso adecuado, y cuál porcentaje de la población tenía sobrepeso u obesidad. Y que siempre una investigación, bueno, aquí en la UNO siempre le enseñan como unas bases sobre la investigación, y uno siempre se encuentra problemas, aunque sea algo pequeño. Ahora una investigación así un poco más grande, pues yo supongo que tiene sus dificultades. ¿Qué dificultades aparecieron durante el proceso? ¿Cómo las enfrentaron? ¿Cómo las contrarrestaron? Cuando uno planifica un proyecto de investigación, tiene que delimitar muy bien las posibles situaciones que vayan a afectar el proceso. En este caso, lo primero que teníamos que contar eran con equipos que estuvieran estandarizados. En este caso fue un apoyo de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces los equipos estaban nuevos, el tallímetro, la báscula, los equipos. Segundo, coordinar muy bien con la institución los permisos de ingreso, el lugar. Tuvimos en eso muchas comodidades, y que los padres estuvieran en los tiempos propuestos para llevar. En realidad no tuvimos limitaciones o problemas que alteraran el proceso. Como les decía, quizá una limitación era que a veces los niños hacían varias preguntas antes de colocarlos en el tallímetro, en la báscula, entre otros, pero eso quizá hizo que el proceso fuera un poquito más lento, pero como limitación o problema no lo podemos ver de esa manera. Pues perfecto. Y hablando de los, tal vez un poco de lo más importante, los resultados. ¿Qué resultados obtuvieron de la investigación? Ok, con respecto a los resultados, al igual que en otras investigaciones a nivel nacional como internacional, siempre va a haber un porcentaje de niños con una estatura ligeramente más baja que el promedio. Sin embargo, de lo que identificamos, basándonos en las encuestas nacionales de nutrición del año 1996 y la del 2008-2009, estos niños, la tendencia de la estatura va mejorando, o sea, cada vez tenemos niños más en el promedio que deberían de ubicarse, o más bien, si lo vemos al revés, son cada vez menos los niños que presentan una talla baja. ¿Cuál es ese promedio, profe? En este momento no lo manejo para esos rangos de edad, porque varían un poco entre niños y niñas. Aproximadamente, ya le digo,
No se preocupe, profe, ahí luego lo buscamos y ahora lo decimos más tarde. El promedio, digamos, osciló en 1,13 m para los varones y 1,10 m para las niños de entre 5 y 6 años. Ajá, exacto. Sí, son altos, no son en comparación tan pequeñitos, no. O sea, si lo comparamos con datos de hace 30, 40 años a nivel latinoamericano, pues sí, los niños han mejorado su estatura gracias a cambios nutricionales. Si lo comparamos con poblaciones indígenas centroamericanas, todavía hay niños de poblaciones indígenas centroamericanas que son más bajos. Sí. ¿Cuáles son esas diferencias nutricionales que hacen que se dé ese estironazo en los pequeñines? Bueno, en la etapa de los 5 a los 7 años hay un ligero pico de crecimiento. Sin embargo, el más fuerte quizá se da entrando la etapa de prepúberes. En el caso de los varones, se ha notado en nuestra población costarricense que se da entre los 14 a los 16 años el pico más alto de crecimiento. Con respecto a los factores que influyen positivamente en la estatura o en una adecuada estatura, pues el primero es la alimentación, una buena alimentación. Sin embargo, como hablamos hace 2 programas, la actividad física juega un papel muy importante, porque a través de las actividades físicas se estimula también la zona epifisiaria de los huesos largos, que van a facilitar también ese crecimiento. Entonces, otros estudios, no sé si se han realizado en Costa Rica, no tengo referencia, en los cuales sí se ha identificado que niños tienen una adecuada alimentación, pero se inhibe o por algunas razones no pudieron estimular la actividad física, su estatura no estuvo acorde con los promedios de esa región o de ese país. ¿Qué otros resultados lograron encontrar en el estudio, profe? Bueno, quizá el más importante, y era lo que queríamos identificar, era la prevalencia del sobrepeso y obesidad de estos niños. Sí se encontró, con respecto a la encuesta nacional de nutrición de 1996 y la del año 2008-2009, que los niños de edad preescolar, el porcentaje, al menos de nuestra muestra, presentó una mayor incidencia en estos valores. O sea, que al 2015 hay una tendencia que el niño de edad preescolar está aumentando más de tejido adiposo con respecto, digamos, al año 2008-2009 y en comparación a 1996, que fue una de las encuestas grandes del estado nutricional. Perdón, ¿qué nos quiere decir esto? Que hay un problema nacional con respecto al nivel de consumo energético y de gasto energético de la población infantil, pero ya no solo vista a nivel escolar, sino que ya esto viene desde mucho antes, y mucho antes de una edad preescolar. O sea, quizá en los primeros años de vida ya los niños tienen un alto consumo de energía, alimentos muy energéticos, llamémosle dulces refinados, carbohidratos refinados, grasas, entre otros, y con la limitante de un nivel de actividad física o gasto energético muy reducido. O sea, se están haciendo, los niños de ahora salen más grandes, más altos, pero también con más grasa y tejido adiposo, ¿es así? ¿Se podría decir de esta manera? O sea, el estudio lo que reflejó es que la estatura ha mejorado en la población preescolar con respecto a años anteriores, pero junto a eso hay un porcentaje también de la población que, aunque tenga una estatura muy adecuada, tiene un excedente de peso. Regularmente este excedente, aunque no lo medimos directamente para decir que fuera tejido adiposo, todo refleja que ese aumento de peso es por excedente de tejido adiposo y no tanto por un aumento de masa muscular. ¿Qué tipo de población era? ¿Era de un lugar así un poco vulnerable? ¿Era de una zona media? Sí. Porque eso tiene mucho que ver siempre. Sí, era una zona
clase media baja. No era tanto por la zona, sino los estudiantes que se evaluaron eran de condiciones clase media baja. Sí, porque sabemos que alguien que tiene las posibilidades de comer mejor, podría, aquí hago comillas porque en la radio no sé, de comer mejor, pues va a tener una mejor progresión en su desarrollo. ¿Es así, profe? Que alguien que tal vez no tenga tantas posibilidades de comer mejor. Ese término comer mejor puede ser muy relativo. No es relativo. Hay familias con unas condiciones socioeconómicas más favorables, pero sus hábitos alimentarios o los tipos de hábitos que inducen a sus hijos son de comidas muy energéticas o con un bajo nivel nutricional, o sea, alimentos que quizá no aportan la cantidad de micronutrientes que un niño de edad preescolar pueda necesitar. Mientras que hay otras familias de una condición socioeconómica más básica que sí brindan de alguna manera a sus hijos alimentos nutricionalmente más favorables. Quizá volvemos al punto de hace 15 días, es un proceso de educación. Hay familias que tienen un nivel cultural, educativo sobre hábitos alimentarios muy favorables independientemente de su nivel de escolaridad. Y hay otras familias que quizá por una condición socioeconómica en la cual por razones laborales u otros no pueden estar tan al pendiente de sus hijos y tienen personas a cargo de ellos que quizá no tienen los cuidados necesarios con respecto a la alimentación. Y no solo a la alimentación, lo que hemos venido discutiendo, la actividad física. Hay muchas veces niños que son cuidados no solamente por familiares, sino por otras terceras personas que les impiden el jugar, etcétera. ¿Por qué? Porque quizá limpiaron ya los espacios de la casa, entonces la encargada del hogar ya limpió y no deben de volver a ensuciar, entonces lo limitan. Y no solo eso, hablemos de centros educativos de este país y pronto ingresan nuevamente nuestros niños costarricenses a clases que les impiden en los recreos llevar actividad física. Existe todavía en nuestro país en diferentes zonas centros educativos que limitan a los niños en los tiempos libres a hacer actividad física. Y tenemos otro caso que también habíamos discutido hace 15 días, los profesionales en actividad física que trabajan en centros educativos que muchas veces no le dan los adecuados espacios a los estudiantes a llevar a cabo las actividades o los motivan a ese tipo de programas de actividad física. Es cierto, también en el colegio no me dejaban llegar después del receso en el colegio sudado porque era boleta. Lo castigaban, sí. Era boleta. Sí. Y, hay otra cosa. Hablamos de edad preescolar. Enfoquémonos también un poco a las normativas de regulación de los productos alimentarios que se deben de vender en los centros educativos, llamémosle sodas, comedores. Todavía hay centros educativos que no están cumpliendo esto. Y muchas veces en centros educativos, no en todos se da actividad física desde edad preescolar. Y otros que sí las ofrecen, tampoco son actividades físicas que promuevan el gasto energético. Muchas veces son actividades muy sedentarias. Juegos de mesa, entre otros, y no es que sea malo, simplemente que a estas edades el niño necesita gastar más energía, moverse más, involucrarse más en el movimiento. Continuamos con más de Movimiento, el programa oficial de la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR. Ese que escuchaban era el profe Gerardo, que hace aquí de todo, hasta limpia las mesas y todo el profe cuando hay algo desordenado. Seguimos acá con el profesor Juan Diego Zamora, investigador del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, y docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR, con el tema estado nutricional en preescolares y sus implicaciones para su futuro como adultos. Profe, de acuerdo con los resultados, que ahora nos mencionó un poco de ellos, que usted realizó con la doctora Lacle del INISA también, ¿cómo se puede calificar el estado nutricional de la población en edad preescolar acá en nuestro país? Fundamentándonos en nuestro estudio, con nuestra muestra, con otros estudios a nivel nacional, pues es entendible que un porcentaje de esta muestra obtuvieron un peso adecuado
una talla adecuada. Sin embargo, la tendencia es que los niños de edad preescolar están aumentando más de peso y no necesariamente es masa muscular, es tejido adiposo. Entonces, la conclusión es que hay que comenzar a proponer estrategias que promuevan cambios de conductas y hábitos, tanto alimentarias como de gasto energético, para que los niños de edad preescolar no sigan aumentando este tejido adiposo y cada vez tengamos en nuestra población pediátrica o infantil más sobrepeso y obesidad, lo cual, como habíamos hablado en un programa anterior, tiene una serie de repercusiones a futuro. Yo he escuchado, porque hace mucho que yo no estoy en la escuela, de que hay escuelas que ahora dan 1 hora de clase de educación física a la semana. Entonces, si usted nos podría ayudar a explicarle a la gente qué es lo que pasa cuando hay una mala alimentación o una alimentación no tan adecuada, y tras de eso en las escuelas se les da 1 clase de educación física al día y tal vez en sus casas lo que son de educación física de movimiento. Todo niño, igual que el ser humano en las diferentes etapas de la vida o edades cronológicas, tiene que alimentarse. Si la opción alimentaria es equilibrada, siempre va a obtener energía. Si parte de esa energía no se utiliza a través del gasto energético del movimiento o el ejercicio o actividad física, se va a llegar a convertir en tejido adiposo. Y conforme se siga alimentando, su cuerpo va a seguir produciendo tejido adiposo. Si es un grupo de la población infantil, llamémosle este caso, niños de edad preescolar, cuyo consumo energético es mayor por exceso de grasas, por exceso de carbohidratos refinados, llamémosles dulces, llamémosles gaseosas, y a eso le sumamos que no cumplen un requerimiento de actividad física, de gasto energético diario recomendado, la tendencia es que va su cuerpo a producir cada vez más grasa, y las implicaciones que el exceso de grasa va a tener en algunos órganos y sistemas. Entonces, el problema no es solamente que en un centro educativo les ofrezcan solo 80 minutos a la semana de actividad física, es que tanto el centro educativo como la familia tiene que seguir buscando las opciones, y especialmente la familia, para que este niño siga estimulando el gasto de energía, para que haya un equilibrio entre lo que consume y lo que gasta. Y como usted decía, lo habíamos hablado del programa anterior, el problema no son los sistemas de videojuegos o computadores, sino que en la familia no se brinda los espacios para llevar a cabo actividad. Al inicio del programa usted decía, hoy es un día muy favorable para salir a caminar. Sí, salgamos a caminar con nuestros niños, con nuestros hijos. El ambiente se presta para eso. Todavía faltan días de vacaciones, que las familias los aprovechen con sus hijos, y no necesariamente eso implica un gasto económico elevado. Tampoco hay que satanizar las grasas, ¿verdad? Porque hay grasas buenas y hay grasas malas. El problema es el tipo de grasa que usted consuma. O el exceso. O el exceso, sí, grasas trans y las grasas cis, que las trans son las malitas, podríamos decirlo. ¿Cómo puede saber una maestra, un maestro, un papá, una mamá cuando un niño tiene problemas de sobrepeso u obesidad? Podemos decirle problemas, porque a veces hay un tipo de familia que siempre han pasado por este tipo de problemas de sobrepeso u obesidad, pero no lo ven como un problema. Pero tal vez alguien que está por afuera sí lo puede ver. ¿Cómo puede hacer un maestro o un padre que está preocupado y quiere cambiar esa herencia, por decirlo así, cuando un niño está en problemitas? Ok, la forma más precisa es a través de mediciones, para identificar en qué estado se encuentra cualquier persona. A veces no se puede contar con los recursos directos de tener una báscula, tener un tallímetro, hacer análisis a través de curvas o tablas.
Regularmente en nuestro país los niños tienen acceso a una temprana edad a los controles del niño sano. También nuestra política en salud pública, los niños tienen derecho a través del servicio de medicina general a ser evaluados regularmente. Y tercero, muchas veces el padre debe y tiene que ser consciente de los cambios, no solamente morfológicos o de composición corporal, sino más bien de las conductas, como hablábamos, de los alimentos y de la actividad física. ¿Por qué? Porque en apariencia un padre puede decir, veo a mi niño o a mi hijo en una condición apropiada en su composición corporal o al menos en su forma física, pero por diferentes razones él puede identificar que su hijo esté consumiendo más alimentos o qué tipo de alimentos está consumiendo y a la vez qué tanto hace actividad física o si se ha reducido esa actividad física. Ahora, hay otro componente que es el factor genético. Si ya sabemos que a ambas familias hay un componente muy fuerte de genética, de que la familia tiende a aumentar de peso, pues hay que contemplar eso para regular la alimentación del niño y estimular el gasto energético. Existen mecanismos también, muchas veces hay familias que tienen el acceso a profesionales en salud como nutricionistas, tienen acceso a programas de actividad física, recreativa y no los utilizan. Y a veces a costos económicos también muy accesibles. Por ejemplo, habíamos hablado también de los programas que ofrece aquí la universidad, la Escuela de Educación Física, la Escuela de Artes Dramáticas, que también ofrecen o han ofrecido talleres a menores de edad, entre otros. Las opciones están. Con eso finalizamos el bloque del tema del día de hoy. Radio U y la Escuela de Educación Física y Deportes te pusieron en movimiento.